Pensamos en los vikingos como saqueadores y guerreros. Lo que rara vez se menciona es lo que ocurría después de la batalla. Cuando el choque de hachas se detenía y los muros de escudos caían, ahí comenzaba la verdadera pesadilla. No para los hombres tendidos muertos en el suelo, su dolor había terminado. Era para sus esposas, sus hijas, para cada mujer que quedaba con vida después del saqueo, quienes enfrentaban algo mucho peor. Lo que los vikingos les hacían hacía que la muerte pareciera misericordiosa. ¿Crees que conoces la crueldad vikinga? Las sagas apenas se atreven a susurrar lo que vino después. Si te interesa la historia real de los tiempos vikingos y nórdicos, asegúrate de suscribirte. Eso nos ayuda a mantener este trabajo con vida. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Todo esto proviene de fuentes reales, desde los escritos de Ibn Fedland hasta excavaciones en los mercados de esclavos de Dublín. Ahora, volvamos a la historia. El monasterio de Clogmagno fue tomado por Thorgils y su flota. 43 monjes fueron abatidos mientras defendían el altar. El cronista narra la masacre y después guarda silencio sobre las mujeres, pero la prueba aún existe. Las cadenas, los hallazgos en Woodkey de Dublín, mostraban un mercado de esclavos, grilletas de hierro hechos para muñecas femeninas, aros de tobillo lo bastante pequeños para niños, y almacenes construidos para carga humana. Los nórdicos en Dublín no solo tomaban oro y plata, se llevaban cuerpos. Una esposa capturada se convertía en una cosa para vender, no en una persona. En los mercados, los precios eran números fríos. 20 piezas de plata por una joven, 15 por una madre, 10 por una herida durante la captura. Estos precios están tallados en runas en Schleswig, recibos grabados en piedra. Y aún así, ser vendida a veces era el mejor final. En el año 862, los vikingos atacaron la aldea de Portmarrow. Los anales irlandeses dicen que murieron 47 guerreros, pero nada sobre las 53 mujeres arrastradas a las casas largas. Pruebas de suelo en pantanos cercanos dan la respuesta. 23 cuerpos femeninos, todos con señales de violencia planificada. Ninguna de esas muertes fue al azar. Las heridas mostraban patrones, cráneos destrozados por la espalda, antebrazos rotos al bloquear golpes, costillas quebradas tras largos ataques. No eran muertes de batalla, eran asesinatos cometidos días después, tras haber tomado decisiones. Lo mismo ocurrió otra vez. En el año 871, el gran ejército pagano tomó Reading. Los cronistas anotan la derrota del rey Ethelred, pero omiten lo sucedido con las mujeres reales. Excavaciones en el antiguo palacio sajón hallaron piedras manchadas con óxido de hierro, rastros de sangre suficientes para muchas muertes. La vida de guerra nórdica tenía reglas muy estrictas. La esposa de un hombre muerto se convertía en propiedad legal de su asesino, no como sirvienta, sino como esposa forzada. La palabra nórdica antigua era kona, una mujer poseída, propiedad que respira. Los libros de leyes islandeses describen el ritual. El captor debía reclamarla ante testigos. La mujer no tenía elección, no tenía voz, no tenía salida. El matrimonio era legal. Cualquier hijo nacido era legítimo. El abuso no solo estaba permitido, era ley. Los códigos de Gragas eran claros. La reclamación debía hacerse en los 3 días posteriores a la captura, o los rivales podían pelear por ella. Las mujeres eran disputadas como animales, y el matrimonio forzado ni siquiera era el peor final. En el año 878, los nórdicos incendiaron el monasterio de Bangar. Los anales registran su destrucción, pero no el ritual que siguió. Las capas de acensa en otros sitios cuentan la historia. Fragmentos óseos de mujeres dispuestos en formas planificadas. La ceremonia nórdica exigía sacrificio. Cuando un guerrero moría, también lo hacían sus caballos, sus armas, sus mujeres. Ibn Fedlin narra una de estas escenas en el Volga, en el año 921. El abuso ritual y asesinato de una esclava en el funeral de su amo. La arqueología demuestra que no fue un hecho aislado. Enterramientos en barcos por toda Escandinavia contienen esqueletos femeninos con marcas de estrangulamiento y restos de drogas en los dientes, pruebas de que se les daba beleño antes de morir. Iban a la pira aturdidas, alucinando, obedientes. Quizás eso cremaba el miedo, o quizá lo hacía peor. Para el año 907, el gran ejército pasó el invierno en Thetford. Las crónicas mencionan ganado robado e iglesias quemadas, pero nada sobre lo que ocurrió dentro del campamento. Los basureros hablan en su lugar. Huesos de bebés, muchos con daños por golpes contundentes. No eran muertes al nacer, eran asesinatos. La ley vikinga era clara.
Si la madre era esclava, el hijo era esclavo. Si el hijo no podía trabajar, se le mataba. Economía brutal. El libro del Domesday muestra después que la práctica siguió bajo los normandos. Estudios de población en Yorkshire revelan vacíos justo donde estuvieron los asentamientos nórdicos. Los huesos en Repton lo prueban. El campamento del Gran Ejército en 873-874 contenía 249 esqueletos. Solo 63 eran de mujeres. Las mujeres no desaparecen a menos que sean llevadas. Las pruebas de isótopos en los restos femeninos muestran que no eran locales, sino cautivas traídas de Irlanda, Escocia y Gales. Las que terminaron en tumbas eran las afortunadas, muertas por parto o enfermedad. El resto fue arrastrado a las rutas de esclavitud. El Dublín vikingo no era solo un puerto, era el centro del tráfico humano. Cada semana llegaban barcos con nuevas cautivas. Las mujeres se clasificaban por edad, las jóvenes enviadas a granjas nórdicas como ganado reproductor, las mayores enviadas hacia el este, a los mercados islámicos de esclavos a lo largo de los ríos rusos. La dendrocamología, el estudio de los anillos de los árboles en los postes de los muelles de Dublín, cuenta la historia. Reconstrucciones constantes desde el 841 hasta el 970. Más de 60 años de crecimiento. Ese crecimiento no era por la pesca ni por el comercio de pieles, era por algo más oscuro. Los mercados de esclavos prosperaban. Cada nuevo muelle significaba más barcos, más espacio para carga humana. Los almacenes lo prueban también. Cimientos de piedra construidos para contener hasta 200 personas a la vez, con desagües cortados en el suelo. No eran para agua de lluvia, sino para desechos humanos. No eran corrales temporales, eran prisiones de largo plazo, depósitos de seres humanos. Escritores árabes del siglo IX hablaban de caravanas vikingas de esclavos llegando hasta Bagdad. Las mujeres vendidas allí alcanzaban altos precios. Mujeres de piel clara, de tierras germénicas y celtas, eran tratadas como tesoros raros, exhibidas como bienes exóticos. Los vikingos sabían lo que sus compradores deseaban y abastecían el comercio con una habilidad despiadada. Si valoras la historia real vikinga y nórdica como esta, no olvides suscribirte, eso nos ayuda. La principal ruta de esclavos del este pasaba por Novgorod y Kiev, recorriendo 1000 millas a lo largo del río Dnieper. Se han encontrado registros de barcos tallados en runas, listando esclavos junto con ámbar y pieles. Los números estremecen. Unas 20 mujeres por barco, la carga habitual. Pero el cautiverio no era el peor destino que una mujer podía enfrentar. No era ser vendida. No era el matrimonio forzado. Ni siquiera era el sacrificio ritual. El destino más aterrador esperaba a las mujeres que intentaban resistirse. En el año 914, las fuerzas irlandesas recuperaron Dublín del control nórdico. Los anales de los 4 maestros describieron la victoria. La ciudad libre, los vikingos expulsados. Pero los registros no dicen nada sobre lo que se encontró fuera de las murallas. La arqueología ha dado desde entonces la respuesta. Las excavaciones descubrieron fosas de castigo, hoyos revestidos de piedra hechos para una muerte lenta. Dentro había esqueletos con heridas claras, piernas rotas para impedir la huida, brazos destrozados para evitar el suicidio. Estas mujeres no fueron asesinadas rápido, las mantenían vivas para sufrir. Cada fosa medía casi 2 metros de profundidad y apenas 1 metro de ancho. Demasiado pequeña para tumbarse, demasiado baja para mantenerse de pie. Las víctimas morían encogidas en dolor, la muerte arrastrándose durante días, incluso semanas. Los códigos legales vikingos confirman el castigo. Cualquier esclava que dañara o matara a su amo era enterrada viva, pero nunca de forma rápida. El hoyo era lo bastante hondo para dejar entrar aire, pero demasiado profundo para salir. Las víctimas morían de sed, frío o agotamiento. Pruebas de suelo en los campos de ejecución de Dublín lo confirman. Las capas de descomposición muestran muertes largas, no entierros rápidos. Algunas fosas tenían piedras afiladas para cortar la carne, otras agua para que las víctimas se ahogaran lentamente. El objetivo no era solo la muerte, era el dolor prolongado, una advertencia para las demás. Los cautivos eran obligados a mirar, aprendiendo lo que traería la rebeldía. Para el año 919, el rey noruego Harold Fairhair había unificado su gobierno. Las guerras civiles entre los nórdicos terminaron, la expansión se ralentizó, pero el comercio de esclavos no se detuvo, se organizó aún más. Con rutas estables llegó la confianza. Los cautivos podían ser entregados en fechas fijas. Los comerciantes prometían personas como los granjeros prometen ganado.
Los registros comerciales bizantinos conservaron los detalles. El Tratado Rus-Bizantino de 944 incluso enumeraba los precios de los esclavos por tipo. Las mujeres jóvenes se vendían por el precio más alto, las embarazadas eran más baratas, los niños menores de 10 casi no tenían valor. El mercado tenía reglas, precios y suministros constantes. En 937, la última gran incursión vikinga en Irlanda terminó en la batalla de Brunaber. 5 reinos se unieron para aplastar el ataque nórdico. La victoria fue clara, pero lo que encontraron en el tren de bagajes lo fue aún más. Corrales portátiles de cría. No eran jaulas improvisadas, sino estructuras planificadas. Piezas de hierro y marcos de madera hechos para retener humanos en largas marchas o viajes. Cadenas adaptadas para niños. Secciones que podían unirse para formar grandes corrales o desmontarse para moverse rápido. Eran mercados de esclavos móviles que viajaban con el ejército. Cada corral podía contener 12 adultos o 20 niños. Anillos de hierro fijados en la madera mantenían las cadenas en su lugar. Las marcas de desgaste prueban que se usaban una y otra vez. Esto no era crueldad aleatoria en la guerra. Era un sistema integrado en sus planes. Para los vikingos, la guerra no era solo por tierras o tesoros, era para capturar personas. Las esposas e hijas de los guerreros vencidos no eran simples víctimas, eran el objetivo principal. Eran bienes vivos para capturar, manejar y trasladar. Las excavaciones en pueblos vikingos lo demuestran. Cada gran ciudad tenía corrales, cada puerto tenía zonas de clasificación. El sistema estaba en todas partes, parte de la vida diaria, escondido a plena vista. En el año 954, Eric Bloodaxe murió en Stainmore. Con su muerte, cayó el último reino vikingo en Inglaterra. Pero las redes de esclavitud no desaparecieron. Fueron absorbidas. Los gobernantes cristianos mantuvieron el sistema y le dieron nuevos nombres. Registros de monasterios muestran el aumento masivo de siervos por contrato, justo después de las derrotas vikingas. No eran acuerdos libres. Eran las mismas mujeres, los mismos cautivos, solo rebautizados para compradores cristianos. En 1066, Harold Hardrada murió en Stamford Bridge, marcando el final de la era vikinga en Inglaterra. Sin embargo, la arqueología revela lo que las crónicas no: fosas comunes de mujeres fechadas exactamente en los años de las derrotas vikingas. Estas mujeres no murieron en saqueos, fueron ejecutadas, borradas, su evidencia eliminada. La razón queda clara en Repton. Allí se halló una fosa común sellada en el año 986 con 236 mujeres. Cada cuerpo mostraba signos de asesinato, golpes contundentes, estrangulamiento, envenenamiento. Pero las pruebas de isótopos revelaron la verdad más impactante. No eran cautivas. Eran mujeres nacidas nórdicas. La fosa coincide con la caída del poder vikingo en Inglaterra. Las ciudades nórdicas se perdían y las mujeres enterradas allí no eran enemigas. Eran las propias esposas e hijas de los vikingos. ¿Por qué? Porque los hombres sabían. Sabían lo que esperaba a las mujeres capturadas. Lo habían hecho ellos mismos durante generaciones. Y así, ante la derrota, volvieron esos mismos métodos contra sí mismos. Mataron a sus propias familias antes de que pudieran ser tomadas. Las pruebas de suelo en Repton muestran que las muertes ocurrieron a lo largo de días. No fue un pánico repentino. Fue exterminio planificado. Padres matando a hijas, maridos matando esposas. Un oscuro reflejo del terror que ellos mismos habían sembrado. Las crónicas guardan silencio. Las sagas nunca lo mencionan. Pero los huesos cuentan la historia. Y un detalle lo hace inolvidable. Grabado en un cráneo apareció un mensaje rúnico. 3 palabras en nórdico antiguo. Estoy mejor así. Durante aquella matanza, alguien se detuvo a grabar un mensaje en el hueso. Una razón. Incluso en la masacre necesitaban creer que estaba bien. El cráneo era de una niña de apenas 12 o 14 años. Las pruebas demostraron que había nacido en Noruega, llevada a Inglaterra de niña y asesinada por su propio pueblo para evitar su captura. La inscripción fue hecha después de muerta, como si quisieran explicárselo a ella o a sí mismos. La verdad es esta. La violencia sexual vikinga no fue aleatoria, y no ocurrió solo en los saqueos. Era parte de su ley.
Los códigos Gragas de Islandia lo establecen claramente. Un hombre que reclamaba a una mujer debía anunciarlo en público con al menos 3 testigos. Su resistencia no importaba. Su consentimiento no importaba. Si ella terminaba con su vida para escapar, el captor aún podía exigir un pago a su familia. El suicidio no era escape, era robo de propiedad. La multa era de 40 marcos de plata, más de lo que la mayoría de los hombres libres podía ganar en todo un año. Para el año 978, el rey Ethelred tomó el trono de Inglaterra. Su primera orden no fue detener el comercio de esclavos vikingos, sino gravarlo con impuestos. Los registros aduaneros de Londres muestran los impuestos cobrados por carga humana. 5 monedas de plata por una mujer, 2 por un niño. Los ingleses no se escandalizaban. Envidiaban sus ganancias y querían su parte. Los naufragios dan más detalles. Restos sacados del Bar del Norte muestran bodegas especiales, conductos de aire para respirar, depósitos de agua para viajes largos y cuartos reforzados, hechos no para mercancías, sino para personas. No eran barcos improvisados de esclavos. Fueron construidos para eso. El más grande hallado podía llevar 80 cautivos bajo cubierta. Las pruebas de la madera demuestran que fue construido alrededor del año 912. Marcas de fuego prueban que se hundió en el mar. 80 mujeres encadenadas dentro murieron con él. Y aún así, algunas mujeres se negaron a ser víctimas. Algunas pelearon. En el año 923, registros francos hablan de una mujer llamada Gunhild. Era una antigua cautiva nórdica liberada que usó los propios métodos de los saqueadores contra ellos. Conocía sus trucos, sus puntos débiles, sus miedos. Durante 7 años lideró bandas de guerra por tierras francas, destruyendo campamentos vikingos y liberando a cientos de cautivos. Las crónicas le atribuyen la destrucción de 12 bases vikingas. Sus métodos eran crueles. Ataque sorpresa, sin prisioneros, sin piedad. Su última incursión golpeó el mercado de esclavos de Rouen. Los relatos dicen que ejecutó a todos los comerciantes que encontró allí. 47 hombres vikingos murieron. El castigo era siempre el mismo. Primero castración, luego la muerte por pérdida de sangre. Después del año 930, Gunhild desaparece de los registros. Pero capas de ceniza en asentamientos vikingos de esa época cuentan la historia. Alguien cazaba vikingos. Alguien que sabía exactamente cómo quebrarlos. La toma de mujeres vencidas no terminó con los vikingos. Se extendió. Los registros normandos del siglo XI describen la misma costumbre en la Inglaterra conquistada. Cuando los caballeros de Guillermo recibían tierras, las listas incluían no solo animales y grano, sino también mujeres. El Domesday Book lo muestra con claridad. Dependientes femeninas contadas junto a ganado y arados. Las mujeres eran listadas como propiedad, valiosas pero reemplazables. Las excavaciones en castillos normandos muestran cómo funcionaba. Los patios solían tener celdas hechas solo para mujeres, muros de piedra, puertas de hierro, sin ventanas. Algunas albergaban a 30 a la vez. Huesos hallados en los desechos de los castillos cuentan el resto, tasas de mortalidad infantil cercanas al 100%. No eran accidentes. Era política planificada. Los niños de uniones forzadas eran prueba de violación. Se los veía como riesgo. Por eso eran asesinados. En 1066 llegó la conquista normanda. Harold Godwinson murió en Hastings. Inglaterra cambió de gobernantes. Pero los nuevos señores copiaron las mismas prácticas usadas por los vikingos. Las mujeres sajonas fueron tomadas y forzadas a casarse con caballeros normandos. El matrimonio se convirtió en la cobertura que transformaba la violación en ley. Los escritores de la época lo llamaban civilizar la sangre sajona. Hoy lo llamaríamos de otra manera. Limpieza por violencia sexual. Los documentos matrimoniales medievales muestran el lado económico. Herederas sajonas vendidas por grandes sumas, no por amor ni lazos familiares, sino porque sus tierras podían ser tomadas bajo control normando.
La elección de las mujeres no importaba. Sus cuerpos eran herramienta de transferencia de propiedades. Registros de la Iglesia hablan de la resistencia. Algunas mujeres eligieron la muerte, otras huyeron a conventos. El número de monjas en Inglaterra se triplicó en los 10 años posteriores a Hastings. Las tasas de suicidio de mujeres nobles aumentaron de manera drástica. La Iglesia llamó santas a muchas de ellas. El Estado las registró como propiedad perdida. La prueba más sólida no viene de viejos libros, sino de la ciencia. Estudios de ADN en personas actuales muestran patrones que coinciden con la historia de la esclavitud vikinga y la conquista normanda. El ADN mitocondrial, transmitido de madres a hijos, dice la verdad. Las líneas femeninas celtas y sajones aparecen en la sangre escandinava desde el siglo IX. Esto no fue intercambio cultural, no fue viaje, fue violación, repetida durante generaciones a una escala masiva. En Islandia, hoy, alrededor del 60% de la ascendencia femenina proviene de mujeres celtas capturadas. En Noruega, cerca del 40% proviene de mujeres de las Islas Británicas. Detrás de esos números hay miles de vidas, miles de mujeres tomadas, embarazos forzados, hijos nacidos que nunca conocieron el verdadero nombre de sus madres. La magnitud fue enorme, el sistema estaba planificado, y mientras los viejos registros guardaban silencio, los huesos y el ADN mantienen la verdad viva. Pero la arqueología sigue revelando cosas aún más oscuras. En Jorvik, la actual York, una excavación sorprendió a los historiadores. Encontraron un edificio del año 876. Dentro había 64 celdas, cadenas fijadas a muros de piedra. Pruebas de suelo muestran que el lugar se usó durante 40 años. No era una cárcel, era una casa de cría. Los huesos lo dicen claro. Cientos de mujeres pasaron por esas celdas. Todas mostraban signos de múltiples embarazos, todas desechadas cuando ya no podían dar a luz. El edificio estaba en pleno centro de York. No escondido, no secreto. Todos lo sabían. Los registros de la Iglesia lo prueban. Listas de bautismos registran 732 nacimientos en ese sitio. Solo 12 niños vivieron más allá de los 5 años. El resto desapareció. La Iglesia los llamó expósitos, sin padres, y luego los vendió al servicio. El dinero fue directo a las obras de construcción de la Iglesia. Los libros de cuentas de la Catedral de York incluso listan pagos regulares a los operadores. No eran donaciones ni caridad, eran tarifas por trabajo. La Iglesia no solo lo sabía, era socia. Esto ocurría en todas partes, en pueblos nórdicos, en pueblos normandos. Cada gran lugar tenía tales edificios. Cada iglesia tenía esos registros. El sistema estaba completo. La ganancia era enorme. El sufrimiento, interminable. Y en Repton, en la famosa tumba de mujeres nórdicas, nuevas pruebas de suelo revelaron un horror más. La fosa no fue de una sola matanza. Capas más profundas muestran muchos entierros a lo largo de 50 años. No fue un acto desesperado, fue repetido, planificado, una política para borrar a las mujeres, sus cuerpos, sus voces, sus vidas. Una y otra vez, las mujeres vikingas fueron silenciadas no solo con cadenas, sino con veneno. Las pruebas óseas muestran que se les administraba mercurio poco a poco, enloqueciéndolas antes de la muerte. Las palabras de una mujer loca no tenían valor. Quedaban silenciadas para siempre. Las excavaciones en Repton revelan tumbas de madre e hijo, familias asesinadas juntas para que nadie pudiera hablar. No eran muertes al azar, eran asesinatos elegidos. Mujeres que habían visto demasiado, mujeres que conocían el sistema de esclavitud desde adentro. Y entre los cráneos, uno llevaba una última marca en nórdico antiguo. Mejor así. Una última excusa tallada por manos que sabían exactamente lo que esperaba a las esposas capturadas.